Bendiciones, queridos hermanos. Bienvenidos a su canal Huella Católica. Esta es una transmisión en vivo y en directo. Uno de los debatientes se salió accidentalmente. Vamos a esperar que regrese. Bueno, aquí está Jonander. Este es un debate en vivo y en directo desde su canal Huella Católica. Les saluda el moderador Max Rupert Calvo desde la ciudad de Nueva York. El debate será sobre cuál es el día del Señor. ¿Es sábado o es domingo? Los dos participantes son Jonander Pérez, predicador católico que nos acompaña en vivo y en directo desde Cajamarca, en Perú, y Cristian Joseph, que nos acompaña desde Aguascalientes, en México. El formato de este debate es el siguiente. Cada uno de los participantes tendrá 15 minutos de exposición, después cada uno tendrá 15 minutos de refutación, y después habrán 3 preguntas. 1 minuto para hacer la pregunta y cada participante tendrá 3 minutos para responderla. Durante este debate ningún participante podrá interrumpir al otro. Se tiene que guardar el respeto y la cordura. Ahora vamos a pasar hasta Aguascalientes, en la República Mexicana, donde se encuentra el adventista Cristian Joseph con su minuto de presentación. Adelante, Joseph. Muy buenas tardes desde Aguascalientes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Max. Bueno, solamente para aclarar que no soy adventista, soy cristiano observante de la Torá. ¿Sí? Nada Gracias más. por la aclaración. Sí, eso fue lo que me dijeron, que eres adventista, pero gracias por haberlo aclarado. Ok, sí. No soy adventista, para que todos ahí en el grupo que nos están viendo en este momento, quiero hacer esa pequeña aclaración. No soy adventista del séptimo día, simplemente soy un cristiano que guarda la Torá, observa la Torá. Bueno, o sea, eres un cristiano no denominacional, ¿verdad? Es correcto. Ok, muchísimas gracias por la aclaración. Sí, bueno. No hay problema. Bueno. Así. Sí, ¿querías decir algo? ¿Algo más? ¿Ya puedo empezar? Sí, un segundo. Ahora vamos a pasar hasta Cajamarca, en Perú, con el predicador y apologista cristiano católico Jonander Pérez, con su minuto de presentación. Adelante, Jonander. Enciende tu micrófono, Jonander. Adelante. Adelante, Jonander. Bueno, creo que Jonander está teniendo problemas con su internet. Muy buenas tardes, mis estimados hermanos y amigos en Cristo. Mi nombre es Jonander Pérez Díaz. Mi nombre es Jonander Pérez Díaz. Soy predicador católico apologista. Bienvenidos al canal Huella Católica, y hoy día vamos a estar compartiendo el tema o debatiendo sábado, domingo, cuál es el día del Señor. Dios los bendiga y los acompañe desde acá, desde Perú, Cajamarca. Bendiciones, Max, y bendiciones, Cristian. Bueno, muchísimas gracias, Jonander. Dicho esto, vamos a empezar propiamente a este debate. Vamos a pasar hasta Aguascalientes, en México, con Cristian Joseph. Cristian, vas a tener 15 minutos para exponer tu tema. Cuando falte un minuto, yo te voy a avisar. Yo voy a apagar mi cámara estará apagada. Cuando ambos vean que yo encienda la cámara, cuando ustedes vean que yo encienda la cámara, es porque saben que les queda un minuto para concluir su exposición. Pero de todos modos yo les voy a avisar. Pero en caso de que no me escuchen, ustedes van a saber que al yo encender mi cámara, les queda un minuto para que termine sus 15 minutos de exposición. Así que, ¿estás listo, Cristian, con tus 15 minutos? Sí, ya estoy listo. Ok, vamos a poner el cronómetro en 0. Un segundito acá. Un segundito acá, vamos a poner el cronómetro en 0. Bueno, Cristian, tienes exactamente 15 minutos a partir de ahora. Adelante. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, hermano Max Rupert Calvo. Bueno, prácticamente voy a dar con mi apertura acerca de cuál es el día de reposo, si es el Shabbat o si es el primer día de la semana. Bueno, quiero empezar con una pequeña introducción acerca de este importante e interesante tema. Quiero mencionar que muchas veces
cuando nosotros leemos las cartas de Saulo de Tarso, un hombre que guardaba la Torá, un hombre que observaba la ley de Dios, tenía una mentalidad hebrea. Vaya, él no era un griego, él era un hebreo. Pero resulta que muchas veces cuando nosotros queremos entender o interpretar las escrituras, lo hacemos desde una perspectiva grecorromana. A veces las palabras de Saulo de Tarso eh, eran de un hombre un poco difícil de entender. ¿A qué me refiero con esto? Hay un momento en el cual Pedro, uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, escribe en una de sus cartas que las cartas de Saulo o las epístolas de Saulo de Tarso muchas veces son difíciles de entender, que a veces los inconstantes la tuercen para su propia perdición. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros leemos a Saulo de Tarso, porque Saulo de Tarso no era cualquier varón, era un hombre muy instruido, no solamente en la Torá o en la ley escrita, sino también en la ley oral, porque en el primer siglo había dos tipos de leyes, como les mencionaba, la ley escrita o la Torá y la ley oral. La Torá, si bien Moisés la enseñó para el pueblo, no fue precisamente la ley de Moisés. Se dice ley de Moisés porque, vaya, Moisés la enseñó para todo el pueblo de Israel, para las 12 tribus. Pero bien, esa ley Dios se la dio a Moisés. O sea, ¿de quién es? ¿De Moisés o de Dios? Por obvias razones y por pura lógica podemos comprender que pues es de Dios. Quiero ser enfático que no solamente son 613 preceptos, pero no son solamente 10 mandamientos, son 613 preceptos, perdón, son 613 preceptos en los cuales muchos de esos preceptos eran para la mujer, otros para los hombres, otro para las mujeres, otro para los animales, otros para la siembra, otros para los levitas, otro para los jueces y otros mandamientos para toda la nación de Israel. Bueno, esos son los 613 mandamientos o la Torá de Moisés. Pero en el judaísmo del segundo templo, había otra ley que se le conoce de tres maneras, como la ley oral, otra las obras de la ley y otra el Talmud o los mandamientos expresados en ordenanza. Estos mandamientos fueron creados por el judaísmo del segundo templo. Ya regresó con levadura de enseñanzas babilónicas. Eran interpretaciones privadas del judaísmo del segundo templo. Un ejemplo podemos encontrar cuando Yeshua está caminando en el sembradío. Hay un momento en el cual los discípulos empiezan a arrancar espigas en el día de reposo. Y los fariseos los ven y le preguntan a Yeshua: ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Yo me pregunto, ¿en qué parte de los 613 mandamientos de Dios se encuentra más bien está prohibido arrancar espigas en el día de reposo? Bueno, yo le invito a que usted lea de Génesis a Deuteronomio y usted no encontrará ese precepto que le prohíba arrancar espigas en el día de reposo. Sin embargo, ese precepto sí lo va a encontrar en el Talmud, que se conoce como las horas de la ley o las expresiones, los mandamientos expresados en ordenanza. Muchas veces no se entiende
el vocabulario de Yeshua o de los apóstoles. Debemos entender algo muy importante en los lenguajes de Saulo, de Juan, de Pedro y del mismo nuestro Señor Yeshua. Debemos de comprender que en el judaísmo del primer siglo, pues no existía una adoración monolítica. Había 7 tipos de adoración del fariseísmo. Cada uno interpretaba su ley a su manera. Quiero ser enfático a que, por ejemplo, en el judaísmo del primer siglo había 2 escuelas rabínicas, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Cada una era antagónica entre sí misma. Un ejemplo acerca del día de reposo. La escuela de Shammai enseñaba que si era día de reposo y una persona se encontraba en un lugar público y recogía un objeto que se encontraba en un lugar público y lo llevaba a un lugar privado, se consideraba quebranto del día de reposo. Eso era algo antagónico de la otra escuela, ¿sí? De la escuela de Shammai, ¿no? Shammai enseñaba que si había un objeto en un lugar público, pero que ese objeto ya se encontraba antes de llegar al día de reposo y lo llevaba a un lugar privado, no se consideraba transgresión del día de reposo. Vaya, podemos encontrar que cada una de estas escuelas rabínicas tenía su propia interpretación privada. Inclusive era tanto así que ellos decían que el Mesías iba a venir a dar la correcta interpretación de la ley. Por eso nosotros podemos encontrar en Mateo 5:17 a Yeshua diciendo: no pienses que he venido a abolir la ley o los profetas, sino a guardar o sino a cumplir. En cierta otra versión también dice: no piensen que he venido a darle una incorrecta interpretación de la ley, sino a darle una correcta interpretación de la ley. Vaya, porque en el primer siglo ya la ley había sido muy tergiversada. Por eso Yeshua, en muchas ocasiones cuando discute con los fariseos, les dice: hipócritas, este pueblo de labios me honra, mas en vano me honra, porque ustedes enseñan mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Entonces, hay muchos pasajes bíblicos que ya son muy identificables acerca de aparentemente que Jesús o Yeshua o Saulo está aboliendo el día de reposo. Vaya, quiero mencionar que entre esos versículos se encuentran Mateo 15, Marcos 7, Romanos 7, también Romanos 14, Hechos 10, Hechos 15, también Colosenses 2, Efesios 2, Hebreos 8 y 9, que son uno de los versículos en el cristianismo. Un segundo, un momento, ¿Sí? Cristian, vamos a parar acá. ¿Sí? El debate se ha salido de la transmisión, está teniendo problemas, Muy bien. Yonande, vamos a esperar a que él regrese. Acabo de parar tu tiempo en 9 Acá minutos. estoy. Muy bien, muchas gracias. Ok, estás teniendo problemas Muchas gracias. con tu internet, ¿verdad? Simplemente que, problemas no, simplemente lo que pasa es que cuando el hermanito está hablando se me corta el audio, por eso es que salgo y dentro de nuevo. Sí, no, bueno, vamos a ver si continuamos nuevamente. Entonces, puedes continuar, Cristian, adelante. Bueno, quiero retomar un poco de lo que el hermano no escuchó, porque posiblemente por eso que no escuchó vayamos a tener alguna situación por ahí. Bueno, quiero retomar el aspecto de que hay muchos versículos muy mal interpretados dentro de nuestro cristianismo. Si bien nosotros entendemos que el cristianismo ha traído mucho beneficio en nuestra sociedad,
también debemos de comprender que hay aspectos que se tienen que mejorar, reformar. Inclusive uno de los grandes reformadores decía del cristianismo, menciona reformados siempre reformándonos. Y algo que ha dejado de hacer las congregaciones cristianas, entre ellas incluyo bautistas, también pentecostales, metodistas, inclusive los católicos son parte de una línea denominacional, eh, ha dejado de hacerse una auditoría en cuestión de las enseñanzas, inclusive en el tema que estamos hablando acerca del día de reposo, si el día de reposo es el séptimo día o si es el primer día de la semana. Pero quiero comentarle al hermano Jonander que hay versículos muy identificables que muchas veces aparentan ser de que hay una nueva ley, que hay nuevos mandamientos. Solamente quiero ser empático en algo, que cuando Yeshua y los apóstoles predicaban el Evangelio, no existía el Nuevo Testamento. Vaya, porque todos sabemos por historia que el Nuevo Testamento fue compilado ya en el 90 después de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿cómo predicaban Yeshua y los discípulos el Evangelio? Pues con la ley y los profetas. Eso era el Evangelio, la ley y los profetas. Ciertamente cuando Saulo le escribe a Timoteo y le menciona que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia, él se está refiriendo a la ley y los profetas, no al Nuevo Testamento, porque aún no existía. Simplemente los evangelios y las cartas de Saulo de Tarso y de los apóstoles son testimonios de la vida de Yeshua y cartas a soluciones de problemas que pasaban en las congregaciones del primer siglo. No eran nuevos sistemas doctrinales, porque su doctrina era la ley y los profetas. Nunca en su pensamiento dirían que el Shabbat está abolido. Nunca en su pensamiento dirían que la ley de Dios está abolida, pues el mismo Yeshua dice, no pienses que he venido a abolir la ley y los profetas. Y aquel que no enseñe y no guarde los mandamientos va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos, mas el que los haga va a ser llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, creo que todavía me falta tiempo. Quiero mencionar un versículo importante acerca del día de reposo que se encuentra en Isaías 56. Isaías 56 dice lo siguiente, dice, bendecido el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal, y el extranjero que sigue al Señor no hable diciendo, ¿me apartará totalmente el Señor de su pueblo? Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo el Señor, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Podemos encontrar algo muy importante, que no solamente Israel, las 12 tribus guardaban la ley de Dios o el Shabbat, también los extranjeros guardaban el día de reposo. ¿Sí? Guardaban el día de reposo también los extranjeros. Un minuto, perfecto. Ya estamos a punto de concluir con mi minuto, perdón, con mis 15 minutos de introducción. Bueno, prácticamente ese es uno de los versos más importantes que debemos de tomar en cuenta. Si nosotros decimos que el día de reposo cambió para el primer día de la semana, yo le invito al hermano que me demuestre con un solo versículo bíblico que textualmente diga que el séptimo día cambió al primer día de la semana, ¿sí? Entonces, hay muchos versículos en los cuales puedo hablar,
pero voy a ahorrármelos para mi próxima refutación. Bueno, muchísimas gracias. Han Correcto, concluido los 15 minutos. Han concluido los 15 minutos de Cristian Joseph. Y ahora vamos a pasar hasta Cajamarca con Jonander. Jonander, ¿está listo para tus 15 minutos de exposición? Sí, hermano, sí. Bueno, entonces tienes exactamente 15 minutos a partir de ahora. Adelante. Ya. Bueno, en primer lugar, al comienzo escuchamos que el hermanito dice que no pertenece ni a la iglesia adventista, no pertenece a es un cristiano que lee la Sagrada Escritura. Pero bueno, en primer lugar, quiero centrarme en el tema. Vamos a ver, es cierto de que en Éxodo capítulo 20, versículo 8, o sea, en los 10 mandamientos, se habla de un mandamiento que se dice santificarás el día séptimo. ¿Por qué? Porque según la Biblia en Génesis habla de que se puso por día de reposo porque Dios terminó de hacer todas las cosas, ¿no? Entonces, yo quiero aclarar una cosa. En la primera parte, o sea, en el Antiguo Testamento, cuando se habla del antiguo, va del sábado, día de reposo, yo lo acepto, yo no lo niego, yo no digo que no, o sea, yo sí soy seriamente al debatir, yo lo acepto, pero hay un punto que aclarar. El sábado, el sábado específicamente no era para el cristianismo, era para el pueblo de Israel, o sea, para el pueblo judío, que específicamente Dios lo sacó de Egipto, ¿no? Y específicamente en el Antiguo Testamento no existía el cristianismo, existía el judaísmo o el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, quien Dios sacó de Egipto, que lo podemos ver allá en Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud. Excelente. Entonces, nosotros nos damos cuenta, y el hermanito me imagino que lo sabe, de que el sábado era para el pueblo judío, para el pueblo antiguo, o sea, para el pueblo judío, especialmente para la religión de los levitas, o para el pueblo de Israel, como él lo quiera llamar, ¿no? Para el pueblo de Dios, pero Israel. Ahora, yo me quiero centrar, ¿qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? A ver, en primer lugar, antes de comenzar a leer la Sagrada Escritura, le hago un reto al hermano a la hora de la refutación, él tiene que demostrarme. El reto es este, y luego sigo leyendo. El reto es que me dé una sola cita bíblica en el Nuevo Testamento después de la resurrección de Cristo que los cristianos guardaban el sábado. Antes no, porque el mismo Cristo se iba a las sinagogas a predicar, ¿no? Porque, o sea, todavía no se cumplía todo, ¿no? Entonces, ese es el reto. Ahora sí comienzo a leer la escritura, mi explicación. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Ustedes que quieren obedecer la ley, díganme, ¿acaso entienden? Está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la mujer libre, su esposa. El hijo de la esclava le nació como cualquier ser humano, mientras que el hijo de la libre se lo debía a una promesa de Dios. Aquí simbólicamente reconocemos dos alianzas. Cristian debe reconocer dos alianzas, la antigua y la nueva. La primera, la del monte Sinaí, donde tú dices que dio Dios los mandamientos, es Agar, que da a luz a los esclavos. Agar era de Arabia, donde está el monte Sinaí, y representa a la Jerusalén actual, que es esclava, a lo mismo que sus hijos. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre y nuestra madre. La escritura dice, alégrate mujer estéril sin hijos, estrella en gritos de alegría, tú que no has concedido los dolores de parto, pues serán malos que hijos de la madre abandonada que los de la casa.
San Pablo reconoce dos alianzas. La primera, lógicamente, la primera es la del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y la segunda es el Nuevo Testamento, que ahora se le llama lo del cristianismo. Ahora, vamos a... Estoy ocupado, por favor. Ahora, la palabra de Dios nos explica. Entonces, San Pablo reconoce dos alianzas. Ahora vamos a ir allá, por ejemplo, a Mateo capítulo 5, versículo 17, donde habla de que dice Jesucristo: yo no he venido a abolir la ley, sino a darle su mínimo cumplimiento, el cumplimiento de la ley. Él no vino a desaparecer la ley, y justamente es cierto, es verdad, yo no lo niego, eso sí es verdad, hermano. Acá hay un error, que una cosa es que él haya venido a dar un cumplimiento, y otra cosa es que estemos obligados a seguir cumpliéndola. Y pongan atención, una cosa, para los hermanos que están viendo, una cosa es que venga a cumplirla y otra cosa es que estuviéramos bajo la ley o bajo esas leyes. Ahora, por ejemplo, él dice que Jesús no eliminó la ley. Y justamente yo tampoco digo que la eliminó. Yo le voy a dar una explicación. Mi explicación es esta. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Vamos a ver. Lucas capítulo 18, versículo 18 en adelante. En primer lugar, quiero aclarar esto. Jesucristo mismo retoma los mandamientos del que él me habla en Éxodo capítulo 20. Mi pregunta es, ¿el sábado es para la salvación del cristiano? ¿El sábado es para la salvación del cristiano? Obviamente que no. ¿Es un mandamiento? Sí, pero específicamente es para la salvación del ser humano, del cristiano, los que vivimos con Cristo, no. Lo vamos a ver. Jesucristo mismo retoma los mandamientos, y pongan la lupa que van a ver que Jesucristo va a retomar el sábado. Vamos a ver. Dice Lucas 18. Cierto hombre importante le preguntó: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? No dice qué tengo que hacer para cumplir los mandamientos. Él quiere ganarse la vida eterna. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno, nadie más. Ya sabes los mandamientos, ¿te das cuenta? Acá se está hablando de los mandamientos, no de otros mandamientos. Los mandamientos que tú mismo me citaste de Éxodo, de no matarás. Y ahora vamos a ver si Jesucristo retoma el sábado o no lo retoma. A ver, no cometas adulterio, es un mandamiento. No mates, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Pero él contestó: todo esto le he cumplido ya desde joven. Al oír, Jesús le dijo: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. ¿Te das cuenta de que Jesucristo no está rechazando los mandamientos? Y la Iglesia Católica Apostólica, que es la única iglesia fundada por Cristo, nunca rechaza los 10 mandamientos. No, más bien también los cumple, pero específicamente Jesucristo coge los mandamientos que te pueden llevar a la salvación. No matarás, no cometerás adulterio, honrarás a tu padre y a tu madre, no levantarás falso testimonio. Son mandamientos importantes para la salvación del cristiano. Yo pregunto a todos los hermanos que creen en el sábado, que es el reposo, etcétera. El sábado o el mandamiento cuarto, según la ley de Dios o según la Biblia, según Cristo, ¿es necesariamente para salvarse? Claro que no. Sí es un mandamiento, pero específicamente Jesucristo ya no lo coge como un mandamiento importante, ya no como un mandamiento que es para salvarse. Ahora vamos a ver. Yo creo de que nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés o la ley de Dios, como él lo quiera llamar, sino bajo la gracia, y lo vamos a comprobar. Lucas capítulo 15, versículo 10. Y además, nosotros tenemos mandamientos nuevos.
Cristo mismo habla de diferentes mandamientos. 15:10. ¿Qué dice Lucas 15:10? Dice bien claro la Sagrada Escritura. De igual manera, yo se lo digo, hay alegría, 15:10. A ver, Lucas. Vamos a ver si es 15:10 o 10:15. A ver, vamos a ver. ¿Sí? Un momentito. Vamos a leer Lucas capítulo 10, versículo 15 en adelante. No. O Juan 15:10. Vamos a leer. Se me está yendo la memoria, hermanos. Bueno, vamos a leer San Juan 15:10. A ver, tal vez sea esta, pero hay una cita donde dice, si no, ya se la explico. No específicamente no recuerdo. Ya, entonces, pero hay una cita en Lucas capítulo 16:10 o 15:10, por ahí algo está, donde dice, yo cumplo los mandamientos de mi Padre y ustedes deben cumplir mis mandamientos. Jesucristo dice, así como yo cumplí los mandamientos que mi Padre encomendó, yo también, o sea, ustedes también deben obedecer mis mandamientos. No dice, deben obedecer los mandamientos de la ley. Jesucristo resume los mandamientos en dos cosas. Según allá en Juan capítulo 13, versículo 34, les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros como yo os he amado, y amar al prójimo como a ti mismo. Jesucristo mismo da un mandamiento más importante, que es el amor al prójimo, el amor a tu hermano. Por eso es que siempre hay que estar pendientes de que el amor nunca debe faltar en el cristiano. Ahora, Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 6, versículo 14, ¿sí? Romanos capítulo 6, verso 14. Dice, el pecado ya no los volverá a dominar, pues no estaban bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 10, versículo 4 en adelante. Vamos a leer. Porque la ley, dice, porque la ley lleva a Cristo. A ver, pongan atención, dice, porque la ley lleva a Cristo. O sea, quiere decir que con Cristo termina la ley. Hasta que llega a Cristo. Dice, porque la ley lleva a Cristo, y es entonces cuando por la fe se llega a ser justo, no por la ley. Solamente la ley es hasta llegar a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 21. Gálatas 3:21. A ver, vamos a leer Gálatas, ¿sí? Vamos a leer 3:21. Gálatas capítulo 3, verso 21. ¿Acaso la ley contradice las promesas de Dios? En absoluto. Si hubiera dado una ley capaz de darnos vida, nuestro paso a la verdad, justicia podría resultar de esa ley, pero no. La Escritura lo encerró todo en el marco del pecado, y así lo prometió. Llega a los creyentes por medio de la fe que trae Cristo. Dice, hasta que no llegaran los tiempos de la fe, estábamos custodiados por la ley, estábamos bajo la ley, a la espera de la fe que se iba a revelar. La ley nos conducía a Cristo para que creyéramos y así fuéramos justos. Pero al llegar la fe ya no estamos sometidos al pedagogo o a la ley, ya no estamos sometidos a cumplir esa ley. Ya hay un minuto, ¿verdad? Ya, entonces, y vamos a ver también, voy a complementar con Juan capítulo 20, donde ya Hechos 27,
Juan 20:26, donde habla que los primeros cristianos guardaban el domingo, el primer día de la semana, no el sábado. Ahora el reto es de que me dé una cita bíblica donde diga que guardan el sábado los cristianos, que me lo dé. Y yo me cambio a su religión, o no sé, o a qué congregación pertenece. Bueno, creo que ya se fue el tiempo y espero de que les haya servido, que estamos bajo la ley, bajo la gracia, no bajo la ley. ¿Por qué? Porque eso era para el judaísmo, no para el cristianismo. Bendiciones. Muchísimas gracias, Jonander. Ahora vamos a pasar a los tiempos de refutación y vamos a cederle la palabra a Cristian Joseph, que nos acompaña ya desde México. Así Muy que bien. Vamos a poner el cronómetro en 0. Tienes exactamente Perfecto. 15 minutos a partir de ahora. Adelante. Perfecto, pues muchísimas gracias por nuevamente invitarme a su canal. Bueno, básicamente voy a tener que perseguir a Jonander en cada uno de los versículos que acaba de mencionar. Bueno, yo desde un inicio, desde mi introducción, yo comenté que uno de los versos más mal interpretados por nuestra cristiandad son esos versos que acaba de comentar Jonander en cuestión del día de reposo. Él básicamente me comentó o hizo la declaración en un inicio de que pues él declara de que el día de reposo pues es el séptimo día, no el primer día de la semana. Él menciona que para los judíos, bueno, déjeme le comento algo, que la escritura nos menciona en Números 15:16 que hay una sola ley para el natural y para el extranjero. Si ustedes gustan acompañarnos a Números 15, Números 15 nos menciona eso. Números 15:16 dice, una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que mora con vosotros. Claramente nos está dando indicación de que este mandamiento no solamente era para el judaísmo. Ahora, aquí hay una situación o un error histórico. Muchas veces pensamos que el Israel de cuando estuvo 40 años en el desierto solamente eran los judíos. Bueno, quiero aclarar que cuando Dios dio la ley, no solamente estaban los judíos, estaban también los benjaministas, estaban los levitas, los danitas, sefranitos, los josecitas, los manasitas, y también estaban egipcios, que inclusive hubo en algún momento en el cual cuando Dios sacó a nuestra nación de Israel del pueblo de Mitzrayim, del pueblo de Egipto, Moisés le preguntó a Dios, Señor, ¿qué vamos a hacer con esos egipcios que vienen detrás de nosotros? Y él dice, la misma ley es para el natural y para el extranjero. Así que ese mito de que los cristianos tienen que guardar el primer día de la semana y que los judíos solamente el séptimo día, eso queda completamente descartado. Él me comenta, o él me reta a que yo le muestre un solo versículo donde los cristianos estén guardando el día de reposo. ¿Sí? Él me está retando a que yo le muestre dónde está eso. Bueno, nosotros sabemos que a los primeros cristianos, o a los que se les llamó cristianos, pues fue a Saulo de Tarso, a Juan, a aquellos primeros creyentes eran cristianos y ellos ya guardaban el día de reposo. No era necesario que en el Nuevo Testamento, o como le repito, el mal llamado Nuevo Testamento, porque muchas veces cuando decimos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, inmediatamente nuestra mentalidad grecorromana piensa de que el Antiguo ya es para otra gente y el Nuevo Testamento es para otra gente. Desde ahí empezamos a tener nuestros errores doctrinales, empezamos a generar denominaciones tras denominación. Por eso en el cristianismo hay más de 145,000 denominaciones, porque cada uno quiere tener su propia interpretación. Sí, ¿Qué pasó? Adelante. Perdón, no le escucho.
Tiene su micrófono. Vamos a empezar. No podemos seguir con la transmisión porque tuve un problema con mi internet, me cayó mi internet y aparte de eso no está presente Jonander. También tuvo un problema con su internet. Bueno, queremos pedirle disculpas a todos los que están escuchando. Tú empezarías tus 15 minutos nuevamente. Ya llegué. Okay, entonces, sí, queremos pedirle disculpas. Ya llegué. Estas cosas pasan. Perdón. Sí. Perdón porque mi internet está completamente lento, hermanos. Perdóname, Cristian. Mil perdones, hermano, porque te mereces un perdón. Sí, también pasó. Pero igual, yo te estaba escuchando. Te estaba escuchando y... Empiezo otra vez con mis 15 minutos, ¿verdad? Sí, se van a reanudar tus 15 minutos nuevamente. Enciende tu cámara, Jonander, por favor. Enciende tu cámara, Jonander. Ok, vamos a reanudar. Le pedimos disculpas a todos, también a Cristian. Son cosas que están fuera de nuestro control, que se cayó la señal y él estaba hablando pues solo. Él no sabía que el moderador y el otro debatiente no estaban. Pedimos disculpas a Cristian, a todos los que nos están viendo, pero vamos a reanudar tus 15 minutos nuevamente. Yo creo que es lo más justo. Vamos a empezar, Cristian, con tus 15 minutos. Una disculpa nuevamente hacia ti por este inconveniente. Tienes 15 minutos a partir de ahora. Adelante, Cristian. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, voy a retomar nuevamente mi refutación. Bueno, como comentaba, básicamente esos versículos que menciona Jonander son de los versículos más clásicos que se usan para supuestamente enseñar de que el Shabbat está abolido. Yo lo que no entiendo es esta esquizofrenia. Primero se me enseña o se me dice que los mandamientos de Dios no están abolidos, pero después él cita otro versículo de Saulo de Tarso que ahora ya no estamos bajo la ley, dando a entender de que ya no tenemos que guardar los mandamientos. A ver, yo me pregunto, ¿acaso Saulo de Tarso era un hombre esquizofrénico? No, yo no lo creo. Más bien nosotros no estamos entendiendo bien las escrituras, porque ciertamente Saulo de Tarso menciona en Romanos 2:21 que no son los oidores los justos, sino los hacedores. Los que guardan la ley serán justificados. Pero en otro versículo podemos encontrar Gálatas, que es uno de los libros más mal interpretados por nuestra cristiandad, podemos encontrar que dice que nadie será justificado por las obras de la ley. O sea, aquí tenemos a Pablo diciendo que no son los oidores los justos, sino los que hacen o guardan la ley. Pero tenemos al mismo Pablo diciendo en Gálatas que los no serán justificados por las obras de la ley. O sea, encontramos dos versículos que aparentemente son antagónicos. Pero yo vuelvo a repetir, Jonander, no estamos entendiendo las escrituras ni las expresiones idiomáticas del primer siglo. Quiero dar a entender que en el primer siglo no solamente existía una ley, existían dos leyes, la ley escrita o la Torá creada por Dios y la ley oral, aquellas que son tradiciones de los hombres, también conocido como las obras de la ley. A eso se refiere Pablo, en el cual dice que no somos justificados por las obras de la ley. No, porque siempre la salvación fue a través de la fe. Ahora, quiero ser enfático que esto no es un tema de salvación, porque siempre cuando se habla acerca de la Torá o acerca de que debemos de guardar la ley de Dios, siempre se mezcla la salvación. Quiero ser muy enfático en esto. El tema no es la salvación. Todos sabemos que la salvación es a través de la fe y la gracia de nuestro Señor Yeshua. Pero una evidencia de que tú, Jonander, tienes una fe correcta es que te esfuerzas por guardar los mandamientos de Dios, no para ser salvo, sino porque tú eres salvo, guarda los mandamientos de Dios, ¿sí? Ahora tú dices, no, es que ya no tenemos que guardar el día de Shabbat porque ya Yeshua lo cumplió por nosotros. Es como si yo te dijera, entonces ya no tienes que amar a nadie más porque Yeshua amó por ti. O sea, tú ya no tienes que sacar la basura porque Yeshua sacó la basura por ti. No, ahora tú me dices, no, es que quedan resumidos en dos. Fíjate bien lo que dices, quedan resumidos en dos. El resumir no significa quitar. Resumir, básicamente cuando tú estabas en la primaria y te pedían un reporte de una lectura que hiciste, tú ponías lo importante, pero no quiere decir que la demás información quedaba nula, daban importancia.
Por ejemplo, si tú amas a Dios, no violas. Si tú amas a Dios, no matas. Si tú amas a Dios, guardas el día de reposo. Si tú amas a Dios, guardas las leyes dietéticas. Si tú amas a Dios, guarda las fiestas del Señor. Si tú amas a Dios, no idolatras. Si tú amas a Dios, no fornicas. ¿Se me entiende? Ese es el punto básicamente doctrinal que ustedes están planteando. Y él me retaba a mostrarle un versículo donde los discípulos guardaban el día de reposo en el Nuevo Testamento. Bueno, vuelvo a repetir, no es necesario que en el Nuevo Testamento se repitan otra vez los mandamientos porque el judaísmo del primer siglo ya guardaba el día de reposo. No es necesariamente que otra vez se dieran los mandamientos. Ahora, quiero mencionar que si hay un versículo donde guardaban el día de reposo después de la resurrección, Lucas 22 dice lo siguiente. Lucas 22, versículos 54 y 56 dice: Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Bueno, o sea, damos una clara muestra de que, pues, toda la gente del judaísmo del primer siglo guardaba el día de reposo. Otra situación es que a mí realmente no me interesa que tú te conviertas a mi religión, sino que tú te conviertas al Mesías de Israel, que te conviertas a guardar sus pactos. La Escritura nos dice en Efesios 2 que anteriormente tú, Yanander, estabas ajeno a los pactos de Dios y a la ciudadanía. Y como anteriormente estabas ajeno a los pactos y a la ciudadanía, pues obviamente no conocía de los preceptos, pero tú cuando crees en Yeshua, eres parte del pueblo de Israel. Y si eres parte de la ciudadanía de Israel, te corresponden guardar los mandamientos de Dios. ¿Sí? Porque este pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dios no tiene una iglesia gentil. El pueblo de Dios o la iglesia de Dios es Israel. Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene solamente un pueblo y se llama Israel. Cuando una persona creía en Yeshua, era injertado a Israel, no a una iglesia gentil. Básicamente voy a poner en propias palabras del cristianismo denominacional, incluyendo el católico, lo que enseñan acerca de las enseñanzas que se llegaron a aprender o que se enseñan en el cristianismo denominacional o católico. Dice: es cierto que el Padre dio sus mandamientos y expresó su voluntad, pero como nadie los pudo cumplir, por eso vino Jesús a abolirlos hoy, y por la gracia no tenemos que obedecer al Padre. El Padre dijo Shabbat, nosotros cambiamos a domingo. El Padre dijo: guarden mis fiestas, son citas eternas, pero nosotros guardamos las que consideramos correctas. Él dijo: no coman lo que para mí es abominación, pero Jesús, o lo que es nuestra enseñanza, ya sean nuestros sacerdotes o pastores, nos dicen: échenle la bendición y coman lo que quieran, porque al fin estamos en la gracia. Y si alguien quiere volver a la obediencia del Padre, cayó de la gracia y está bajo maldición, porque la voluntad del Padre es maldición para nosotros. Nosotros somos hoy los que ordenamos y decretamos y hacemos lo que nos diga el corazón, aunque la palabra diga que es engañosa. También quiero cerrar con algunos textos de la Iglesia Católica, de cardenales o catecismo católico, donde enseñan que el día de reposo nunca cambió para el primer día de la semana. Dice Confesiones Católicas Romanas, esto lo podemos encontrar en, aquellos que nos están escuchando pueden encontrarlo en Bibles, shabbat.org, /confesiones.html, Confesiones Romanas, que dice: Cardenal James Gibbons, The Faith of Our Fathers, dice:
Podrás leer la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras mandan la observancia religiosa del sábado o el séptimo día, el día de que nosotros nunca santificamos. Esa es una declaración del cardenal James Gibbons. Otro comentario del Stephen Keenan, que dice: A Doctrinal Catechism, el catecismo doctrinal, página 174, dice: ¿tiene usted alguna forma de demostrar que la Iglesia tiene poder para instituir festividades de precepto? Respuesta: si esta no tuviera tal poder, no podía haber hecho aquello en lo que los religiosos modernos están de acuerdo con ella. Ella no podía haber cambiado la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, el séptimo día. Un cambio para el cual no hay autoridad en las Escrituras. Es Daniel Ferres, en el Manual of Christian Doctrine, dice: Manual de Doctrina Cristiana. Pregunta: ¿cómo se puede comprobar que la Iglesia tiene la autoridad para imponer fiestas y días festivos? Respuesta: a través del mismo acto del cambiar el sábado o del séptimo día al primer día de la semana, lo cual aceptan los protestantes, y por lo tanto estos indulgentemente se contradicen al observar el domingo o el primer día de la semana, estrictamente, y romper con otras fiestas ordenadas por la misma Iglesia. The Catholic Mirror, el espejo católico, publicación oficial del cardenal James Gibbons, el 23 de septiembre de 1893, dice: la Iglesia Católica, por virtud de su misma misión divina, cambió el día del séptimo día al domingo. Catholic Virginian dice: to tell you the truth, para decirle la verdad. Por ejemplo, en ninguna parte de la Biblia encontramos que Cristo o los apóstoles ordenaran que el séptimo día fuera cambiado al domingo o al primer día de la semana. Nosotros tenemos el mandamiento de Dios dado a Moisés de guardar el día del séptimo día. Esto es el séptimo día de la semana. Hoy muchos cristianos guardan el domingo porque nos ha sido revelado por la Iglesia Católica fuera de la Biblia. Pedro German dice: Converts Catechism of Catholic Doctrine, el Catecismo de la Doctrina Católica de los Conversos, página 150 de 1957. Dice: pregunta: ¿cuál es el día de reposo? Respuesta: el sábado. Pregunta: ¿por qué nosotros observamos el primer día de la semana o el domingo en lugar del sábado? Respuesta: nosotros observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del séptimo día al primer día de la semana. Bueno, y prácticamente me puedo seguir y seguir y seguir con muchos textos de las Escrituras donde marcan específicamente que el séptimo día... Un momento, un segundo. Hermano, creo que se fue... Sí, se fue, sí. Acaba de parar el cronómetro. Está teniendo problema Yonander con la internet. Vamos a esperar. Perfecto, gracias. Vamos a esperar que regrese. Vamos a esperar unos segunditos. Hermano, es que, sí. Me lloran un poco los ojos porque hace como unas semanas tuve una infección en el lado derecho de la cara, pero... Sí, pero ya estás bien, estás mejor. Ya estamos mejorando. Bueno, gracias a Dios. Sí, ya vamos mejorando. Bueno, detuve el cronómetro. Bueno, mucho gusto. Detuve el cronómetro en el minuto 11 con 13 segundos. Como les repito a los dos, cuando ustedes vean que yo enciendo la cámara, automáticamente sabrán que falta un minuto para que termine su presentación, aunque yo les voy a avisar de todos modos, pero en caso de que no me escuchen, al verme ustedes en la cámara sabrán que falta un minuto. Así que cuando estabas en 11 minutos 13 segundos, entonces vas a continuar, Cristian, a partir de ahora. Adelante. Perdón, ¿cuántos minutos me tocan? ¿Me faltan? Ok, estás en el minuto 11 con 13 segundos. Ok. Adelante. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, como le comentaba al hermano Yonander, yo puedo continuar dando textos bíblicos. Hay un importante texto de Tácito, uno de los historiadores del primer siglo, que mencionaban que todos los cristianos, excepto en Roma y en Alejandría, guardaban el día de reposo. Es decir, que todos los cristianos, excepto en Roma y Alejandría, ellos guardaban el séptimo día, no el primer día de la semana. Nosotros podemos ver ya históricamente a través de comentarios católicos, inclusive también protestantes, de que mencionan que el séptimo día no hay autoridad bíblica que te diga que el primer día de la semana es el nuevo día de reposo. Ya te mostré el versículo bíblico donde podemos
entender cuál es el verdadero día del reposo. Y te repito nuevamente, cuando Yeshua predicaba el Evangelio, no lo hacía con la carta de Pedro o la carta de Saulo de Tarso, lo hacía con la ley y los profetas. ¿Qué caso tenía Yeshua que dijera, no pienses que he venido a abolir la ley y los profetas? Y al final de cuentas, nosotros enseñamos que el día de reposo cambió, que cambiaron las leyes dietéticas, que cambiaron las fiestas del Señor, y que nosotros ponemos las que a nosotros nos convienen o las que nosotros queremos guardar o a las que nos enseñan en nuestras líneas denominacionales. Es importante que tengamos criterio y que tengamos un cierto grado de lógica y no aferrarnos a nuestra doctrina católica o denominacional, ya sea bautista, pentecostal, sino yo invito a aquellos hermanos que nos están escuchando a través de este medio que es Huella Católica, que hagan una auditoría en sus congregaciones, que entendamos las escrituras desde una perspectiva original, hebrea, que hagamos una introspección si realmente lo que estamos compartiendo es correcto, ¿sí? Si bien no todas las enseñanzas en el cristianismo están mal, hay muchas cosas que se tienen que corregir, ¿sí? Saulo es uno de los personajes más malentendidos. Es uno de los personajes más malentendidos donde se enseña que Saulo de Tarso ya no guardaba la ley, pero no recordamos que Saulo, en uno de los capítulos de Hechos de los Apóstoles, él hizo un voto nazareo. Hizo un voto nazareo porque había falsos testigos que decían que Pablo estaba hablando en contra de la ley, ¿sí? Y él hizo un voto nazareo para hacerle saber a su pueblo de Israel que él seguía guardando la ley de Dios. Dejemos de ser falsos testigos y dejemos de ponerle palabras a Saulo de Tarso que nunca dijo. ¿Sí? Ok, entonces creo que me faltan todavía algunos segundos. Sí, entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando leemos a Saulo de Tarso, porque hay versículos como Romanos 14, que hay muchos que citan ese versículo, o por ejemplo Romanos 7, Colosenses 2, donde dice que nadie los juzgue por días de fiesta o lunas nuevas o días de reposo. Vamos a ver con quién está hablando Saulo de Tarso. Saulo está hablando con gentiles. Los gentiles también tenían sus días de reposo, tenían sus lunas llenas. Tiempo, formas de comida. Tiempo, se acabaron sus 15 Apenas minutos. ellos estaban entrando en la fe. Tiempo, Cristian, muchísimas gracias. Han concluido tus 15 minutos de refutación. Muchísimas gracias por tu participación acá. Ahora vamos nuevamente a poner el cronómetro. Recuerde muy bien, cuando yo encienda la cámara, ustedes deben saber que falta 1 minuto para terminar, entonces ustedes calculan más o menos el tiempo. Bueno, vamos a pasar a Jonander con sus 15 minutos de refutación. Así que, ¿está listo, Jonander Pérez? Contento y feliz. Ok, entonces listo. Tienes exactamente 15 minutos. Acuérdate bien, Jonander, cuando yo encienda la cámara, falta 1 minuto para que termines tu exposición. Así que tienes 15 minutos a partir de ahora. Ya, muy bien, hermanos. Él en su exposición me dijo que le muestre una cita que el mismo Dios cambie el día séptimo al otro el día. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 8. No creamos que Josué lo introdujo en el lugar donde debían descansar, dice, donde debían descansar. De ser así, Dios no habría indicado posteriormente otro día, es otro día, no dice el mismo día, es otro día. Específicamente, acá la Biblia dice de que Dios mismo cambia por otro día. Ahora, yo le dije a él que me compruebe, yo le dije, compruébame con la Biblia, después de la resurrección, que todos los apóstoles y los cristianos guardaban el séptimo día.
Él me mostró, no lo escuché mucho la cita, pero creo que fue Lucas 22:56, donde habla de que María y algo así, o qué cita fue, te doy el pase, ¿qué cita fue, hermanito? Disculpa. Cita Bib, ya. Sí, Lucas 22. Ya, Lucas 22:56, ya. Entonces, Perdón. ahí habla de que, según No, ahí habla de que María, el día de reposo, estaba guardando. Pero ahora yo lo voy a refutar. Hay que escudriñar bien. Una cosa es que María guarde y otra cosa es que los cristianos guarden. Una cosa es que María guarde y otra cosa es que los cristianos guarden. Por ejemplo, Hechos capítulo 20, versículo 7, el primer día de la semana estábamos reunidos. Yo le pregunto a él, ¿qué día es el primer día? El domingo, día del Señor. Estábamos reunidos para la fracción del pan. Juan 20:19, el primer día de la semana los apóstoles estaban reunidos por miedo a los judíos con las puertas cerradas. 8 días después, Juan 20:26, el primer día de la semana también que cae domingo. Ahora, él me mencionó, yo pensé que no se va a meter con documentos de la iglesia, pero yo bailo al ritmo de la marinera. Vamos a los documentos de la iglesia, vamos al catecismo, vamos a leer a los padres apostólicos de la iglesia, a ver si dicen que el séptimo día debe seguirse guardando. San Ignacio de Antioquía, 117, año 117, dice, permitid a cada amigo de Cristo guardar el día del Señor. No dice guardar como él dice el séptimo día, como un festival, el día de que la resurrección principal y rey de todos los días de la Semana Santa. Carta a los Magnesios. Al amanecer del día del Señor, él se levantó de la muerte, conforme a lo que él mismo pronunció. 3 días y 3 noches, así como 3 días y noches estuvo Jonás en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. El día de la preparación, entonces, comprende la pasión, el Shabbat, acapará el sepultamiento, el día del Señor, contiene la resurrección. Carta a los Trilianos de San Ignacio de Antioquía. Otro, Bernabé, año 100 después de Cristo. Por último, les dice, vuestros novelinos y vuestros sábados no los aguanto. Mirad cómo dice, no me son aceptos vuestros sábados desde ahora, sino el que ha hecho aquel en que, haciendo descansar todas las cosas, haré el principio de un día octavo, dice Bernabé, el principio de otro mundo. Por eso, justamente nosotros celebramos también el día octavo, el domingo, que significa día del Señor, con regocijo, para ser día en que resucitó de entre los muertos y después manifestado subió a los cielos. Epístola de Bernabé. Orígenes, Alejandría 180, Tiro, Cesarea Marítima 254. Dice Orígenes, un domingo no se debe hacer ninguna cosa del mundo. No dice un sábado. Orígenes, un padre, un gran teólogo, Orígenes, domingo no se debe hacer ninguna cosa del mundo. Dice, absténgase de todos los trabajos del mundo y guárdense libres para las cosas espirituales. Vayan a la iglesia, escuchen las lecturas y las predicaciones, mediten en las cosas celestiales. Homilía 23 sobre Números. Ahí Orígenes aclara de que el domingo es un día especial, un día de resurrección, y dice bien claro de que no se debe hacer nada en ese día, ¿no? Tertuliano,
año 160 al 220, Cartago. Nosotros nos alegramos el domingo espiritualmente, no por el culto o veneración del sol, sino por fines más altos. Los gentiles en sábado celebraban su fiesta a Saturno, diferenciándose mucho al rito judaico que ignoran que en los judíos el ocio del sábado es ministerio, en los gentiles soltura para ocuparse en todo género de la lascivia. Nosotros en todos nos diferenciamos de todo, porque el día después del sábado es nuestra fiesta y el rito es honesto y sobrio. Yo quiero que ustedes pongan atención, hermanos, de que acá cuando todos estos padres que yo estoy mostrando no son protestantes, son católicos apostólicos, son cristianos católicos. Como él me mostró documentos de la iglesia, yo también lo muestro. San Clemente de Alejandría, año 296. Un verdadero cristiano, de acuerdo con lo ordenado en el Evangelio, observa el día del Señor. Tú, si eres verdaderamente cristiano, observa el día del Señor. ¿Por qué no reconoces que estás en el error diciendo de que los cristianos deben guardar el sábado? No, reconoce. Clemente dice, el día del Señor, echando fuera todos los malos pensamientos y dedicándose a todo lo bueno. Ahí. Otro, Eusebio de Cesarea, año 275, dice, el grupo herético de los ebionitas guardaban el sábado y toda la conducta judaica, pero el domingo usaban prácticas parecidas a las nuestras en memoria de la resurrección del Salvador. Historia de la Iglesia. O sea, viene a decirnos de que este grupo de ebionitas guardaban el sábado, pero específicamente el domingo hacían las prácticas cristianas parecidas en el día domingo, y eso lo dice la historia de la iglesia. Concilio de la Odisea, 363 al 364, Anatolia. Los cristianos no han de judaizarse. No te judaices, Cristian Joseph. No te judaices, dice. Los cristianos no deben judaizarse y no deben estar inactivos en el Sabbat, sino que deben trabajar ese día, Pacatá. En ese día deben, sin embargo, reverenciar particularmente el día del Señor y, si es posible, no trabajar en él, porque son cristianos. Eso lo dice el Concilio de la Odisea. Ya hay muchos más padres de la iglesia, como San Agustín, San Justino, San Ireneo de León, Santo Tomás de Aquino, y hay otros padres de la iglesia que están a favor del día domingo. Y vamos a terminar con algo muy importante. A ver si me queda tiempo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 10 en adelante, para no leerlo todo. Es algo tan glorioso bajo ese aspecto, que la gloria de otro ministerio no era nada en comparación. Esta es Biblia. Que este ministerio de gloria pasajera es el nuestro, si el nuestro permanece en la gloria. El 12. ¿Qué esperanza tan grande y qué seguridad nos da? No es como un velo. Si nosotros retrocedemos a los versículos anteriores, dice, en el 3 dice bien claro, así que ya no, los mandamientos ya, a ver, vamos a leerlo el 3, ¿sí? Nadie puede negar que ustedes mismos
sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu Santo. Nosotros somos del Nuevo Testamento, somos de Cristo, no somos judíos, somos cristianos. Y si vamos a regresar al 12, qué esperanza tan grande y qué seguridad nos da. ¿No es Moisés que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran el momento en que se apagara su resplandor? Con todo, los israelitas se volvieron ciegos. No te vuelvas ciego, Cristian. Dios te ama, Dios quiere que te salves, Dios quiere que tú veas con claridad y no estés siempre en los pensamientos, en las ideas que te enseñó tu pastor o lo que tú interpretaste a tu manera. Ábrete a la palabra de Dios y yo sé que la palabra de Dios te abrirá tu mente y tú serás un buen cristiano católico, cristiano católico, porque si no eres católico, pues definitivamente no eres un cristiano verdadero, porque católico viene desde la antigüedad, una universalidad. Ahora, el mismo velo les oculta el sentido de la antigua alianza. A Cristian lo tiene oculto el velo, lo ha enceguecido, no lo deja ver, por eso es que no ve los mandamientos de Cristo, no deja los mandamientos de la antigua alianza y no se basa a la gracia de Cristo Jesús, lo tiene cegado ese velo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, Joseph y todos los adventistas, así no seas adventista, pero estás incluido en esa rueda, y a todos los que guardan el sábado, están ciegos hasta el día de hoy. Reconozcan a Cristo como Salvador y que Él vino a cumplir la ley. Vino a darle su futuro cumplimiento, su debido cumplimiento. ¿Para qué? Para ya no estar sujetados a la ley. Dice, y no descubren que con Cristo ya no tiene valor. La ley con Cristo ya no tiene valor, hermano separado, hermano adventista o hermano cristian, ya no tiene valor la ley. ¿Por qué? Porque Cristo vino ¿a qué vino Cristo? A cumplirla, a darle su merecido cumplimiento. Por eso dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle su cumplimiento. Claro que los católicos no rechazamos la ley de Moisés, no, mejor también la ley, la podríamos poner en práctica, pero los mandamientos que Cristo retomó en Lucas 18, que son importantes para la salvación, pero el sábado no es un mandamiento, como lo decía, un mandamiento para la salvación. Yo le dije a él que me compruebe, que me dé una cita bíblica donde diga de que los cristianos guardaban el sábado. Definitivamente no me comprobó nada, solamente me dijo de que el Shabbat, que el Shabbat, etcétera, pero nunca me dio una cita bíblica sobre lo que yo le pregunté. Por más que lean a Moisés, el velo cubre su entendimiento hasta hoy. Por más que leas el Éxodo, por más que leas el Deuteronomio, el Génesis, ya está ciego. Ven a Cristo y Cristo te va a salvar, hermano. Por eso hay que ser cristianos, no judaicos. Por eso yo, Joseph, te digo de que Dios te ama, lo he hecho con todo mi corazón, con todo el amor que Dios me da, yo te lo doy a ti. Espero de que tú escudriñes las Escrituras y des a conocer la palabra de Dios como Dios quiere. Tiempo, entonces, pues, tiempo, acaba de concluir, tiempo, gracias. Original, gracias, tiempo. Lleva la doctrina verdadera. Puede continuar. Bendiciones. Tiempo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jonander, acaba de concluir tu tiempo de refutación. Ahora vamos a pasar al tiempo de preguntas. Cada uno de los participantes hará una pregunta, tendrá un minuto para hacerlas. Ahora cada uno tendrá 3 minutos para responder su pregunta, pero no tiene que, bueno, vamos a esperar, salió la transmisión, Jonander, vamos a esperar que entre nuevamente, porque está teniendo problemas con su internet. ¿Me escuchas tú, Cristian, verdad? ¿Enseña tu micrófono, Cristian? Sí me escuchas, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar que entre Jonander nuevamente. Estamos dándole unas instrucciones sobre los tiempos de las preguntas.
Muy bien, yo lo escucho Gracias. perfectamente. Ha concluido los tiempos tanto de la refutación como bueno, tanto el tiempo de la exposición como el tiempo de la refutación, y ahora vamos al tiempo de las preguntas, pero vamos a esperar que entre Jonander. Le mandamos saludos a todos los que en este momento se han unido a la transmisión de su canal Huella Católica. Inscríbanse, por favor, a nuestro canal, mándenle el link de este canal, entren al canal y tomen el link y lo envían a los Messengers, a los Facebook, a YouTube, a todas sus amistades para que se inscriban en nuestro canal. Gracias a todos los que en estos momentos están participando viendo este debate en vivo y en directo, todos los que están en el chat. Saludos tanto a católicos como a las personas que comparten la fe de Cristian, a todos los hermanos evangélicos también que se están uniendo a esta transmisión. Le damos muchísimas gracias. Le recordamos que habrá un debate seguido después de este a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, así que los invitamos para que se unan nuevamente a la transmisión aquí a ¿Cómo Huella se va a llamar Católica. el debate, hermano? ¿Perdón? ¿Cómo se va a llamar el debate? O el debate que será a las 7 de la noche. El debate será sobre el arrebatamiento de la iglesia. Ese será el debate. Hoy a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, hora de Nueva York. 6 de la tarde, hora de México. Sí, 6 de la tarde, hora de México. 5 de la tarde, hora de los países de Centroamérica. Bueno, parece. Jonander, ¿ya estás ahí? Discúlpame, sí, hermanito, me pasé de tiempo porque ¿me pasé o no me pasé? Sí, te pasaste unos segundos. Perdón, discúlpame porque sí, mira, es que mi audio no se escuchaba, hermano, por eso es que yo seguía y yo pensé de que todavía no. Sí, bueno, no hay, perdona. No hay, sí, no hay problema. Mi audio no hay problema. se silenció, por eso es que yo seguía hablando, pero ya de todas maneras, ya bueno, disculpas. Mucho bien, ok. Vamos a continuar. Cada uno hará 3 preguntas y cada uno tendrá 3 minutos para responder esas preguntas. No tienen que tomar los 3 minutos si no quieren, pueden responderla en menos de 3 minutos, pero el tiempo máximo que pueden durar respondiendo cada una de las 3 preguntas son 3 minutos. Así que vamos a pasar con Jonander. Jonander, tú tienes 1 minuto para hacer la pregunta a Cristian y Cristian tendrá 3 minutos, lo máximo, para responder a dicha pregunta. Así que Jonander, Cristian, ahí está Cristian. Jonander, tienes 1 minuto para hacer la pregunta a partir de ahora. Adelante. Bueno, Cristian, mi pregunta es esta. Los cristianos católicos o los cristianos... Se le fue otra vez la señal. Vamos a esperar. ¿La ley de Moisés o no estamos obligados a cumplir la ley de Moisés? Repite la pregunta nuevamente. Repite la pregunta nuevamente, por favor. Está Cristian ahí. Ya, Cristian, mira, mi pregunta es esta. Los cristianos católicos, los cristianos desde el primer siglo o estos cristianos, ¿estamos obligados a cumplir la ley? Por ahí tiene un problema con su conexión, ¿verdad? Sí, un segundito, Jonander. Un segundo, Jonander. Cristian, ¿entendiste la pregunta de Jonander o no? Enciende tu micrófono, Cristian. Cristian. No la he hecho la pregunta, no la escuché, ¿la puede repetir? No, él la hizo, pero creo que tú no la escuchaste. Jonander, habla para ver si te escucha Cristian. Cristian, ¿me escuchas? Ok, sí. Ahora vuelve a repetir tu pregunta, Jonander, porque Cristian no la escuchó. Adelante, tienes 1 minuto. Cristian, mi pregunta es esta. ¿Los cristianos estamos obligados a cumplir la ley de Moisés según Éxodo 20 o no estamos obligados a cumplir la ley? Esa es mi pregunta. Ahora, Cristian, tienes exactamente 1 segundo, Cristian, 1 segundo. Tienes 3 minutos para responder esta pregunta a partir de ahora. Adelante. Muy bien, claro que sí. Entonces empiezo con mi respuesta de refutación. Bueno, prácticamente no estás obligado a nada si no quieres, ¿verdad? Pero si realmente tú amas a Dios y si tú te consideras parte del pueblo de Israel, eres partícipe de los pactos,
te repito nuevamente, en Efesios Dios nos dice que anteriormente tú estabas ajeno a las promesas de Israel, ajeno a los pactos, ¿sí? Y de las promesas. Ahora, como ya no eres ajeno, ahora eres parte de Israel, eres parte de los pactos o correspondiente, debes de guardar los mandamientos de Dios, incluyendo el día de reposo. El día de reposo es un pacto más. Y quiero ser un enfático, las segundo. escrituras nos hablan de... Sí, pero se le vio la señal adelante. Se le vio la señal a Jonander. Adelante, Cristian. ¿Reinicio? No, continúa, Ok. continúa. Muy bien, prácticamente quiero ser enfático a que el Shabbat es un pacto más. La Escritura nos habla de 7 pactos y 7 señales. Pacto adánico, pacto noágico, pacto abrámico, pacto sinaítico, pacto levítico, pacto davídico y pacto mesiánico. Como anteriormente estabas ajeno de los pactos, Yonander, y como ahora ya creíste en el Mesías, en Yeshua, en el Rey de Israel, por correspondiente, debes de guardar el día de reposo. Tú no me supiste responder hace un momento por qué el Señor mencionó que la misma ley es para el natural y para el extranjero. El extranjero ya guardaba también los mandamientos de Dios. Abraham no era judío, no era israelita, él era un gentil y él guardaba los mandamientos de Dios. En Génesis 26 nos dice que Abraham fue fiel a todos los mandamientos, a los estatutos y preceptos del Señor, del Eterno, ¿sí? Y por consiguiente, pues está el día de reposo, porque el día de reposo es una señal de la creación. Ahora, quiero también aclarar hace un momento en alguna persona, estoy leyendo algunos de los comentarios y menciona que yo soy adventista. Bueno, 30 claro, nuevamente, segundos. yo no soy Te quedan 30 adventista. segundos. Yo soy cristiano que observa la Torá de Dios. Y la Escritura nos menciona en Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Ahora repito, debemos de guardar el día de reposo no para salvación, sino porque eres salvo, guardas el mandamiento de Dios. Así como guardas el mandamiento Muchísimas de no gracias, idolatrar. Cristian. Tiempo. Ahora, Cristian, ahora tú tienes un minuto. Okay. Sí, terminó tu tiempo. Ahora tú tienes un minuto para hacer tu pregunta, formular tu pregunta. Adelante, Cristian. Muy bien, esta es la pregunta. Entonces, si él menciona que el día de reposo del Antiguo Testamento o en el mal llamado Antiguo Testamento es para los judíos y el día de reposo es el primer día de la semana para los cristianos, entonces, ¿cuántos días de reposo Dios tiene? Bueno, entonces esa es la pregunta. Cuando falten 30 segundos para que se les acabe sus 3 minutos, yo voy a encender la cámara y les voy a, okay, para que sepan que les faltan 30 segundos y les voy a avisar. Así que, Jonander, tienes exactamente 3 minutos para responder esta pregunta a partir de ahora. Adelante. Ya, él dice, ya bueno, la pregunta es, mire, ven. Los católicos reconocemos el día de reposo, que es el sábado, o sea, pero específicamente hay una gran diferencia en el día de reposo y en el día de descanso. O sea, no es que tenga varios días de reposo. Los cristianos guardamos el domingo, ¿por qué? Porque es día de resurrección, día donde Cristo venció a la muerte, día donde fuimos librados de la ley. Justamente ahí se cumple toda la ley. ¿Para qué? Para ya no estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Por ese motivo es que nosotros los cristianos guardamos el domingo, no el sábado. Además, el sábado específicamente no está obligado para los cristianos ya guardarlo. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo cumplió.
¿Dónde lo cumplió? En el sepulcro. ¿Cómo lo cumplió? Él descansó el día sábado. Él descansó el día sábado, lo cumplió. Ya él cumplió toda la ley y él sale triunfante el día domingo. Y por eso es que todos los cristianos celebramos y nos alegramos y festejamos el día domingo, día de resurrección, día donde Cristo venció a la muerte. Lógicamente, pues ustedes entonces, si ustedes no celebran ese día de resurrección, entonces ustedes no resucitaron con Cristo, no están con la gracia de Cristo, porque los cristianos creemos de que cuando Cristo vence a la muerte, ya nosotros somos nuevas criaturas, nuevos hijos de Dios. O sea, por eso es que guardamos el domingo. No es que hay 2, 3 días de reposo, no. Simplemente es que porque es el día donde Cristo venció a la muerte, y especialmente la Biblia lo dice, de que los apóstoles, como en Hechos, como en 1 Corintios 16:2, Hechos 27, Juan, Lucas, Mateo 28, habla bien claro de que los apóstoles no se reunían el sábado, se reunían el domingo, el primer día de la semana. Y si nosotros nos vamos, Apocalipsis 1:10 dice bien claro, el 30 día segundos. del Señor se me reveló el Espíritu Santo. Entonces claramente vemos que por eso guardamos los cristianos el día domingo. Bueno, ahora ya concluido tu respuesta. Ahora tú, Jonander, vas a hacer tu segunda pregunta. Así que tienes un minuto Sí, para claro, hacer tienes un minuto para hacer tu segunda pregunta. Adelante, Jonander. Ya. Mi pregunta es esta. Si los cristianos estuviéramos obligados a guardar el sábado, o sea, el séptimo día, ¿por qué los padres de la iglesia rechazan el sábado, o sea, el séptimo día, que específicamente en la ley de Moisés se dice, ¿no?, de que es el día de descanso, el día de santificación? ¿Por qué los padres de la iglesia lo rechazan? Si sigue vigente hasta ahora. Mi pregunta es esa, o sea, ¿por qué lo rechazan? Cristian, tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, básicamente yo en mi primera refutación comenté que todos los cristianos, hay registros históricos, por ejemplo, de Flavio Josefo, en el libro de Historiador de los Judíos, o inclusive de Tácito, donde hay registros donde comentan que todos los cristianos, excepto en Roma y Alejandría, guardaban el día de reposo. Vaya, porque podemos entender algo muy importante. En el primer siglo había un antisemitismo, donde había un círculo de cristianos que estaban queriendo alejarse completamente de la guardanza del día del reposo, de la Torá, para no asimilarse a guardar el mismo día del séptimo día. Ahora, el hermano Jonander comenta acerca de, en Apocalipsis 1:10, habla acerca del día del Señor. Bueno, yo le invito que versículos más adelante le dice que habla acerca del día de la trompeta, que el día del Señor se escuchará como trompeta. Voy a leerlo rápidamente porque no tengo mucho tiempo, pero quiero ir a Apocalipsis 1:10, que dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Claro, como dentro del cristianismo prácticamente denominacional o con una mentalidad grecorromana, como no entiende, por ejemplo, las fiestas de Dios, vamos a malinterpretar las escrituras a nuestra vamos a manera. parar, vamos a detener. Un segundo, Cristian. Sí, se salió otra vez, se le cayó la señal. Salió, que estado muy mala señal de Jonander, se le dio la señal como 3 veces, está regresando. Te paré tu tiempo, te detuve tu tiempo. A esperar. ¿Estás ahí, Jonander? Sí, acá estoy. Ok, bueno, detuve tu tiempo en 1 minuto 40 segundos, así que continúa, Cristian, adelante. Muy bien, bueno, básicamente quiero comentar que acerca del Apocalipsis 1:10 menciona
que Juan estaba en el día del Señor y oyó una voz como de trompeta. Bueno, debemos de entender que el Señor tiene 7 fiestas bíblicas. La primera fiesta podemos encontrar que es la fiesta de las Pascuas, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de panes sin levadura, la de primicias, la de trompetas, la del día de expiación y la de tabernáculos. Cuando Juan dice que escuchó una voz de trompeta, se está refiriendo a la fiesta de trompetas. Por eso dice en el día del Señor, porque es durante la fiesta de trompetas. Resulta que cuando es la fiesta de trompeta tienen que haber 2 testigos que testifiquen que hay luna nueva, ¿sí? Para poder proclamar que es la fiesta de las trompetas. Entonces, esa es una. 30 segundos. Otra acerca de la resurrección, otra que comentó acerca el señor Jonander, menciona acerca de la resurrección. Yeshua resucitó en el primer día de la semana, pero no por ser el primer día de la semana, sino por el día de las primicias. Vino a cumplir las fiestas de la primavera. Cumplió Pascua, cumplió panes sin levadura, primicias y Pentecostés, Shavuot. ¿Me sobra tiempo? Bueno, no. Bueno, ya. continúo. 3. No, Ya, terminó, okay. terminó. Cuando tú me preguntaste si te quedaba tiempo, te quedaban 4 segundos, entonces ya no ibas a tener tiempo. Bueno, ahora, Okay. Cristian, ahora haz tu segunda pregunta. Tienes un minuto para hacer tu segunda pregunta, Jonander. Adelante, Cristian. Ok. Jonander, si tú dices que Yeshua o Jesucristo es tu maestro, que tú le sigues, ¿por qué no guardas el día de reposo del 7º día como Yeshua lo guardó, si se supone que él es tu maestro? ¿No debes de imitarle? Tienes 3 minutos Max, para responder. Max, Sí. Max, Sí, ¿qué ¿qué pasó? Se trampa la voz del hermanito, no lo escuché la pregunta. Ok, haz la pregunta nuevamente, Repito. Cristian. Claro que sí. Max, perdón, Jonander, tú dices que Yeshua es tu maestro, que Jesucristo es tu rabino, pero Yeshua o Jesucristo guardaba el 7º día, guardaba el día de reposo. Si se supone que tú dices que Yeshua es tu rabino, ¿por qué no guardas el mismo día que Yeshua guardó? ¿Entendiste la pregunta, Jonander? ¿Escuchaste? ¿Pudiste escuchar? Ok, entonces sí, tienes claro. 3 minutos. Tienes 3 minutos a partir de ahora. Adelante. Mira, a ver. Él dice de que Jesucristo guardó el sábado. Específicamente, Jesucristo predicaba el sábado. ¿Sabes por qué? Porque en ese tiempo existían las sinagogas y el sábado era donde los judíos se reunían. No había otro día, no había el domingo donde se reunían los judíos por ese motivo. Antes de la resurrección, o sea, antes de la muerte del Señor, o sea, si tú ves por allá, por ejemplo, por Mateo, por Lucas, antes de que Jesucristo muera, pues los apóstoles también guardaban el sábado. ¿Por qué? Porque no, o sea, específicamente no se podía guardar, era el único día donde los judíos, donde los fariseos se ponían a predicar, ¿no? Y ahí es donde iba Jesús. Pero ¿qué dice Jesús allá? Por ejemplo, mira, en San Juan 5:18, dice bien claro, los judíos querían matar a Jesús porque él no guardaba el sábado. ¿Y qué le dice Jesús? Escuchándole dice, mi padre trabaja y yo también trabajo. Él nunca guardó el sábado, lo que él hacía es trabajar en el sábado. ¿Qué es lo que hacía? Por ejemplo, en Marcos habla de que salvó una vida y los judíos le decían, pero ¿por qué? Si este día es un día sagrado, ¿por qué él hace esto en este día? ¿Por qué? Porque Jesucristo específicamente no guardaba el sábado. Lo que él hacía es predicarles a los judíos el sábado. ¿Por qué? Porque era el único día donde los rabinos, donde esos maestros, según ellos, los judíos, se juntaban, ¿para qué? Para anunciar la palabra de Dios. O sea, como siempre era la costumbre desde los antiguos, ¿no? Por ese motivo. Y Marcos 2:28 dice, el sábado, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Entonces,
Cuando dice eso, también viene a aclararnos de que Jesús puede guardar el domingo o el sábado porque Él es Dios. Él estuvo desde el principio. O sea, Él lo guardó desde un principio y no hay ningún problema que lo guarde. O sea, esto también lo utilizan ellos ¿para qué? Para decir que Jesucristo guarda el sábado. Específicamente ahí no dice que guarda el sábado, simplemente 30 segundos. Simplemente dice de que Jesús es el dueño del sábado. ¿Por qué? Porque Él existió desde un principio. Esa es mi respuesta. Bueno, muchísimas gracias, Jonander. Ahora tienes un minuto para formular tu tercera y última pregunta, Jonander. Adelante. Mi pregunta es esta, hermano Cristian. Según Colosenses 2:16, ¿qué dice? Que nadie os venga a criticar por lo que comen, beben o por no respetar fiestas o días sábados. Según eso, ¿por qué San Pablo viene a decirnos que nadie nos venga a criticar si los cristianos deberíamos guardar el sábado? ¿Por qué San Pablo lo dice eso? Bueno, Cristian, gracias, Jonander. Cristian, tienes 3 minutos. Adelante. Muy bien, claro que sí. Bueno, es una respuesta muy frecuente. No solamente Colosenses 2 la utilizan para testificar de que ya no debemos de guardar el día de Shabbat, sino también Romanos 14. Entonces, es una pregunta muy frecuente que me ha tocado contestar. Bueno, quiero mencionar nuevamente que vamos a ver a quién le está hablando Yeshua, perdón, a quién le está hablando Saulo. Él se está dirigiendo a nuevos creyentes que venían del paganismo. ¿Cómo se va a dirigir que nadie los juzgue por guardar días de fiesta o días de reposo o luna nueva si ellos no conocían los mandamientos de Dios, no conocían la Torá? Yo me pregunto, ¿qué acaso no los gentiles tenían otras fiestas, otras lunas nuevas, otros días de reposo, otras comidas? Había mucho fariseísmo del primer siglo que, a pesar de haber creído en Yeshua, juzgaba a los nuevos creyentes. Sí, los juzgaba e inmediatamente los forzaban a cumplir no solamente la ley de Moisés o la ley de Dios dada a Moisés, sino también la ley oral, o se conoce como el Talmud. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque el versículo 20 de Colosenses 2 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, la Torah no es un rudimento, pues es la Torah santa de Dios. Porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aunque toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Se está refiriendo a mandamientos de hombres, doctrinas creadas por hombres. No se está refiriendo a la Torah de Dios, porque la Torah de Dios no fue creada por hombres, fue creada por Dios. Y quiero también nuevamente comentar acerca del versículo que hace rato comentó el hermano con relación a la resurrección de Yeshua, que Yeshua se guarda el primer día de la semana porque Yeshua resucitó un primer día de la semana y que también los discípulos se reunían el primer día de la semana. Bueno, primer punto. Un segundo. Resucitó durante la fiesta de primicias. Sí, continúa. Sí. Se le dio la señal a Jonander. Continúa, Cristian. Faltan 30 segundos. ¿Sí me está escuchando el hermano? Sí. Adelante. Te faltan 20 segundos ahorita. Prácticamente Yeshua tuvo que resucitar durante la fiesta de primicias, porque cumplió otra fiesta, no porque haya sido el primer día de la semana. También la Escritura dice que los discípulos se reunían todos los días, y no porque todos los días se reunían los hermanos, todos los días van a ser día de reposo. Vaya, yo le pido al hermano un poco de lógica, un poco de tiempo, se terminó. Muchísimas gracias, Cristian. Sí, sí, lo escucho. De hecho, te di 5 segundos más. Sí, te escucho. Bueno, entonces, Cristian, ahora tienes un minuto para hacer tu última pregunta. Adelante. Claro que sí, esa es la pregunta. Entonces, tú dices
que Yeshua quebrantó el día de reposo. Bien, entonces, ¿Yeshua no cumplió perfectamente la ley? Si dices que sí, entonces sí guardó el día de reposo. Si dices que no, entonces estás enseñando un falso Mesías que vino a ser desobediente al Padre, Bueno, quebrantando su día de reposo. ok, bueno, entonces, Jonander, escuchaste la pregunta de Cristian, ahora tienes 3 minutos para responder. Adelante. Muy bien, ya. Jesucristo nunca quebrantó el sábado. Además, él lo que hizo es simplemente Wow. salvar una vida de un ser humano. O sea, a la persona, por ejemplo, allí en Marcos habla de que sanó a un paralítico o algo así en día sábado. Él nunca quebrantó el sábado. Él siempre respetaba las leyes. Simplemente lo que él hizo es hacer lo que Dios manda, hacer el bien a los demás. O sea, pero para los judíos eso era malo, para ellos era algo que les parecía raro, porque el día sábado estaba sagrado para ese pueblo hacer algo, sanar o hacer algo, ¿no? Entonces Jesucristo le dice, o sea, si se te cae un ternero al desvío, ¿lo vas a dejar morir solamente por el sábado? Claro que no, o sea, hay que ayudar mejor en el día sábado. Y además, Jesucristo mismo dice, yo y el Padre trabajamos ese día. En San Juan 5:18 viene a decir Jesucristo, yo, el Padre, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Así que no es que Jesucristo quebrantó el sábado, lo que pasa es que Él ayudó el sábado, hizo una obra el sábado. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Yo nunca te dije de que Jesucristo quebrantó o estoy enseñando otra doctrina diferente o un Cristo falso. No, eso es algún error, ¿no? ¿Cómo puedes decir tú que yo dije eso? O sea, yo no dije, dije lo contrario, de que Cristo hizo algo, o sea, hizo una obra, sí, pero de que Él quebrantó el sábado no lo dije. O sea, eso es diferente. Ve que es diferente. No hay una gran diferencia en lo que tu opinión tuya y en la opinión mía. Lo que yo dije es diferente a lo tuyo. Esa es mi respuesta. Bueno, terminaste tu respuesta en 2 minutos 5 segundos. Con esto concluyo formalmente este debate entre Cristian Joseph y Jonander Pérez. Ahora vamos a pasar al minuto de despedida. En este minuto de despedida nadie puede preguntar, nadie puede refutar, nadie puede hacer otra cosa que no sea única y exclusivamente despedida, nada más despedida. No preguntan, no refutación, nada. No críticas, nada. Solamente despedida. Ahora vamos a pasar hasta Aguascalientes en México con Cristian Joseph para su minuto de despedida. Adelante, Cristian. Cristian, adelante. No puedo yo terminar el debate porque yo empecé el debate y no sé si me gustaría terminarlo. Cristian, el debate bueno, ha concluido. Fueron tres. Déjame explicar. No, déjame. Quiero. Cristian, un segundo. ¿Sí? Cristian, un segundo. Y quiero aclararte algo para que no haya malentendidos. La sí. Persona que abre. Bueno, vamos a esperar. Que se le fue la señal aquí a Jonander. No sé, muy mala la señal de internet, nuestro hermanito Jonander. Bueno, le pedimos disculpas a los que nos están viendo. Esto es, bueno, estas cosas están fuera de nuestro alcance. Suceden en los debates, que se le va la señal. Bueno, está regresando. ¿Escuchas, Jonander? Enciende tu micrófono, Jonander. Okay. Sí, te escucho sí, claramente. Vamos a aclarar algo para los que nos están viendo también y para el hermanito Cristian. Si una persona abre el debate, la otra lo cierra. O sea, si Jonander hubiera abierto el debate, hubiera empezado, entonces tú cierras el debate. Como tú empezaste con tu tiempo de exposición, ¿verdad? Entonces, si una persona abre el debate, por lógica, la otra persona lo tiene que cerrar y viceversa. O sea, viceversa. Y ya concluyeron las 3 preguntas, tanto tú como Jonander se hicieron cada uno las 3 preguntas y han concluido las
6 preguntas, 3 preguntas que cada uno se hizo al otro, pues ya concluyeron. Entonces, formalmente, pues el debate termina acá. A cada uno se le da sus 15 minutos de exposición, 15 de refutación y 3 preguntas para cada uno. Y el debate concluyó con la respuesta de Yonander a tu tercer pregunta. Eso lo digo para aclarar cómo está la situación. Entonces tienes, Cristian, 1 minuto para despedirte. Adelante. Bueno, les agradezco principalmente a todos los hermanos que nos hayan escuchado. Ustedes mismos se pueden quedar con la mejor exposición. Yo solamente les hago la invitación a que reflexionen si Yeshua quebrantó el día de reposo o no. El hermano en un comentario que hizo dijo que sí lo había quebrantado. Hermano, despedida solamente. No se puede preguntar ni refutar, solamente despedida, por favor. Adelante. Bueno, está bien. Les agradezco a todos los hermanos que nos estén escuchando. Básicamente ustedes se quedarían con la mejor exposición. Yo les invito a que estudien las escrituras desde una perspectiva hebrea y que no piensen que el obedecer a Dios es judaísmo, es simplemente obediencia al Señor. Ese es mi minuto de despedida. Será todo. Muchísimas gracias, Cristian. Joseph, tienes Yonander, tienes un minuto de despedida. Despedida, por favor, no preguntas, no reclamos, no opiniones, solamente despedida, por favor. Adelante, Yonander. Está bien, bueno. Bueno, hermano Cristian, hermano Max Roper Calvo, mi padre, Max, una bromita. Yo los bendiga, hermanos, y espero de que no sea ni la primera ni la última, Cristian. Ha sido una persona excelente debatiendo. No nos hemos disfrutado porque es lo mejor que llevar amor entre cada uno de nosotros y agradecer no más. Y les invito también a que sigan leyendo las escrituras, profundizándolas para que siempre sigan adelante en su fe y nunca se dejen engañar. Bueno, hermanos, esto ha sido por todo. Gracias a Mar. Bueno, otra vez. Se le fue la señal. Se le fue la señal. Bueno, le faltaban 45 segundos, pero vamos a esperar que regrese para ya formalmente ya concluir este debate con la despedida. Vamos a esperar que... Sí, está bien. Den un minutito. Muy bien. Bueno, está regresando Yonander. Bueno, ya. Entonces, gracias hermanos a todos y Dios los bendiga. Pues ya como todos mayormente me conocen, soy Yonander, soy acá del Perú. Enciende tu camarita. Gracias, Yonander. Enciende tu cámara, Yonander, por favor. Sí, gracias a ti. Enciende tu cámara, por favor. Bueno, gracias. Ha concluido formalmente este debate aquí en su canal Huella Católica. No se olviden de suscribirse. Al hermanito Cristian Joseph, pues las puertas de este canal están abiertas para usted, para que usted, si usted desea regresar a este canal, a debatir nuevamente con Yonander o con otra persona, pues están abiertas las puertas de este canal. Yonander. Muchísimas gracias. Sí, a Yonander. Muchísimas gracias a ambos, tanto a Cristian, que nos ha acompañado desde Aguascalientes en México, a Yonander, que nos ha acompañado desde Cajamarca en Perú, y a ustedes en sus casas, pues le decimos que Dios los bendiga a todos. Se despide de ustedes desde la ciudad de Nueva York el moderador Max Rupert Calvo. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.